Hola, mi nombre es María Andrea Salgado y voy a explicar brevemente cómo desarrollé el caso 2. Entonces, para el primer punto, que es desarrollar un formato condicional, lo hice en la página de explicación, donde malo tiene que tener letra blanca con fondo negro, regular letra negra con fondo amarillo y bueno, letra verde con borde rojo, como lo podemos ver en esta columna. Entonces, seleccionamos la columna y entramos en formato condicional. En administrar reglas podemos ver las 3 reglas que apliqué. Para el segundo paso, que es otro formato condicional, pero para los valores que sean 20% superiores de la columna del número de personas, podemos observar la cantidad de números que se resaltaron. También entrando en formato condicional podemos entrar en administrar reglas y vemos aquí la que apliqué del 20% superior. En el tercer paso, insertar un gráfico lineal donde se compara el estrato con el consumo. Lo tengo por aquí. Entonces vemos que el estrato está en azul, el consumo en miles en rojo y la línea verde punteada sería la línea de tendencia. En el cuarto paso es cambiar la fecha de realización de la encuesta a través de la función de aleatorio. Esto lo podemos ver aquí arriba, entonces le apliqué aquí, aleatorio entre L1 a 3, es decir, entre la fecha de realización de la encuesta y la fecha de la encuesta. Podemos ver que cada vez que le doy enter, pues se va cambiando. Cada vez que le doy enter a cualquier otra cosa, pues se va cambiando la fecha. En este paso también nos solicitaba hacer el cálculo del número de días de cada una de las encuestas hasta el día de hoy. Entonces, en esta columna número de días, apliqué la función días 360. Para poderla aplicar, primero tuve que usar la función de este lado con la fecha de hoy. Entonces, la función hoy me da la fecha del día de hoy, valga la redundancia. Y entonces con la función de días 360, como lo solicitaba el ejercicio, seleccioné la fecha de la encuesta y la fecha de hoy, que la fijé y así lo apliqué para toda la columna. En el siguiente punto se pregunta cuántas encuestas se realizaron. Entonces, debajo de la tabla puse el número de encuestas y utilicé la función de contar y seleccioné toda la columna de las fechas y me dio que eran 50. Para el siguiente paso, preguntaba cuántas personas calificaron el servicio como bueno. Entonces, también usé la función de contar, pero esta vez condicional, es decir, contar sí, usando la columna de servicio y teniendo en cuenta que solo contara las opciones que decía bueno. En el siguiente punto, me pedía utilizar la función buscar B para encontrar el consumo de la mesa número 12. Entonces, a través de buscar B, pues escogí el número de la mesa, que sería el 12, luego toda la base de datos, solo la parte numérica, es decir, las columnas desde número de mesa hasta consumo en miles. Puse el número 4, que indica la columna que va a tomar como referencia, en la que va a buscar pues la respuesta de la mesa 12, que sería el consumo. Y aplicándolo podemos ver que el consumo fue 100. Luego, en el siguiente paso, me pregunta cuál es la mediana del consumo, entonces apliqué la función de mediana a la columna del consumo en miles. En el paso 9 pregunta cuál es el estrato que más visita el restaurante. Entonces, para saber esto, apliqué la función de moda a la columna del estrato. Y la respuesta fue que el más repetido era el estrato 4. Luego, en el paso 10 me pide filtrar las mesas cuyo consumo haya sido superior al promedio y que corresponda al estrato que más visita el restaurante, aplicando una tabla de criterios. Para esto lo primero que hice fue calcular el promedio, entonces usé la función promedio aplicada a toda la columna de consumo. Luego creé esta tabla con el consumo en miles y el estrato. Entonces en estrato coloqué el número 4, que es el estrato, es la moda que encontramos antes. Y luego en consumo en miles puse más de 111, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces para crear la tabla puse las categorías que teníamos arriba. Y luego a través de un filtro
avanzado, pude tomar esta tablita como las reglas que iba a través de las cuales iba a filtrar la tabla. Entonces podemos ver que el consumo de todas las encuestas que me aparecen en esta columna es superior a los 111 y en miles, y luego el estrato en todos es el número 4. Es decir, que me filtró toda la base teniendo en cuenta estas dos condiciones. En el siguiente paso, me pide realizar una copia de la hoja de explicación y filtrar las mesas cuyo servicio sea bueno o tengan un consumo menor a 50, también a través de una tabla de criterios. Entonces, en la hoja de explicación 2, tengo lo mismo de arriba de la otra hoja, y luego creé esta nueva tabla en la que el servicio fuera bueno y el consumo en miles fuera menor a 50. No las puse en la misma fila, por lo que la condición es o y no y. Entonces, para que sea una cosa o la otra cosa, pues se ponen en dos filas diferentes. Entonces, también a través de entrando en datos, en un filtro avanzado, pues tomé toda la base de datos de arriba, luego le apliqué como rango de criterios la tablita que mostré ahora de servicio y consumo en miles, igual que en el paso anterior, y luego en copiar a otro lugar, pues seleccioné aquí las categorías que ya había colocado para que me pusiera ahí debajo de eso los datos. Entonces podemos ver que el servicio es bueno en todas estas categorías y el consumo en miles no es menor a 50 porque para corroborar esta información busqué aquí arriba y no hay, apliqué una regla más bien, apliqué un formato condicional para revisar si existía alguna encuesta que tuviera un dato de consumo menor a 50 y como podemos ver no resaltó ninguno, es decir que no hay ningún dato menor a 50. Por eso no aparece ningún dato en consumo de miles que sea menor a 50 porque no existe y todas las respuestas son buenas, porque como esta condición no es válida, por lo que el dato no está presente, solo toma como condición pues la de bueno. Entonces en todas estas categorías está bueno. Y como último punto dice elimine los filtros existentes de la copia de la hoja y generar una validación de datos en la columna de servicio agregando dos categorías siendo excelente y aceptable. Entonces en esta hoja escribí aquí la lista desplegable con las categorías que ya teníamos y agregando las dos adicionales. Y como podemos ver aquí en la columna de servicio tenemos la validación de datos que realicé a través pues, de validación de datos, la función de Excel que se encuentra en datos. Gracias.